Y vamos a saludar al primero de nuestros compañeros que va a decir presente aquí en Telediario Federal. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Buen lunes. Bien, bien. ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Bien. Bueno. Con algunos contrapuntos. El tema del viento complicó un poquito. No se puede ser feliz plenamente. No. El tema de... Bueno, ya vamos a estar, Raúl, pero algún ciclón que anduvo dando vuelta por allí. Sí, inesperado. Son complicaditos, ¿no? No lo vi en el anticipo del servicio. No se había visto, pero bueno, por ahí aparecen, ¿vio? Tenga cuidado. Sí. Tenga cuidado. Me hizo acordar una frase, seguramente te la recuerda, de Dante Panzeri, que alguna vez le preguntaron en una entrevista en los años 60, 70, ¿qué pensaba de Garrincha? Sí. Hizo una definición que a mí me dejó siempre repensando, que es: Garrincha nunca erraba un gol. Cuando tenía que ser gol, Garrincha lo hacía. Sí. Después uno puede pensar, hacía a lo mejor 10 goles al año, no hacía la cantidad que hacía Pelé. Claro, Ahora, pero no erraba. No erraba. Cuando la pelota tenía que ser gol, Garrincha hacía el gol. Por eso decía, nunca erraba un gol. Ayer digo, ¿cuánto nos faltó un Garrincha? No sé qué manera de errar. Sí. Había que ver a Torrico frente a Garrincha, ¿no? A ver qué pasaba. Claro. Creo que Torrico se la paraba. Estaba tremendo ayer, en el día. Pero bueno, son cosas que suceden. Bueno, el debate futbolero, ¿no? Es Si River juega bien, juega mal. River te llega mucho, convierte poco, se descuida un poco atrás. Pero bueno, es la forma que tienen, ¿no? Ya se han acostumbrado. Sí, a veces con mayores riesgos, digamos. Sí. Este River tiene mayores dificultades que otros. Sí. Habrá que ver cómo uno confía siempre en Gallardo. Pero están por el camino. Sí. No hay problema. Es un golpecito nomás. Es un golpe y nada más, entre tantas felicidades. Pablo, no vino a hacer el resumen del fin de semana. No, es como en la canción de Fito, ¿viste? Que el lunes es el diario de la capital, la tenés que tener acá un poquito los futboleros. Sí. Pero vamos a hablar de temas que son o generan hoy más preocupaciones inevitablemente que el fútbol y que están relacionados con la economía. Con algunos datos muy positivos y con otros, digo muy positivos por cómo veníamos, ¿no? Sí. Y con otros que siguen siendo realmente preocupantes. Yo con esos datos recién veíamos, no sé si tener el informe, pero el informe de la CAME, el 13% de las pymes de industrias hacia arriba con respecto a un año de pandemia también, ¿no? Eso, ya comenzamos a comparar año de pandemia con año de pandemia. Eso también hay que estar muy atentos. Pero digo, todos estos índices no se reflejan en el bolsillo, Pablo, todavía no están en la economía diaria. No se reflejan en la vida, en la cotidianidad de los argentinos, aunque son datos que tienen que estar. Se necesitan y se esperan, porque la Argentina tuvo el año pasado el peor desplome desde el 2002 en materia económica, ¿no? Veníamos muy mal y sumamos lo que ocurrió con la pandemia. Pero como todo, Pablo, esos desplomes se sienten rápido en el bolsillo. Es decir, se desplomaron estos índices y a vos rápidamente te afectaba porque veías que no te alcanzaba para llegar a fin de mes, que no podía comprar por ahí lo que comprabas antes. Ahora ese número va creciendo de a poquito, hay un índice mejor, pero vos no sentís un pequeño alivio, ni siquiera. No, claro. Por eso la CGT ha pedido que la suba sea más allá del supere el 30, 35%, porque evidentemente los salarios están muy golpeados por lo que implica esta realidad. Por eso, en este escenario en el que se abre un abanico de tantos frentes para el gobierno nacional, por un lado hay una mejora en la producción y la industria todavía incluso por debajo del 2019. Por el otro, la soja está alcanzando niveles que eran impensados. Récord, ¿no? Y que van a inyectar muchos dólares en la Argentina. Esa es una muy buena noticia para el gobierno. Habrá que ver después esto cómo termina generando desarrollo y crecimiento real en la vida de los argentinos. Por el otro lado está la inflación, que no cede, que en el primer trimestre ha dado señales muy negativas. Hay una pequeña variación en el dólar, todavía es difícil saber si esto tiene que ver con una corrida, habrá que esperar un poco más. Y el otro elemento es la pobreza. Cuando aumenta la inflación, aumenta la pobreza. Digo, en ese abanico de frentes es que el escenario hoy en la Argentina comienza a debatirse fuertemente. ¿Qué va a pasar con la economía y lo que señalabas vos? ¿Cómo
ese crecimiento o esas variables en la economía termina impactando realmente. Claro. Porque si no mejora el poder adquisitivo, no hay mejora del consumo. El bolsillo, y ahí tenés ¿no? el 70% de la economía argentina. Sí, sin duda, Pablo. Ese es el gran desafío, claro. Vamos a verlo en tramas. A ver, ayúdame a analizarlo, esto que señalabas vos de la CAME y otros datos que hemos incorporado para este análisis. La producción de las pymes industriales creció un 13% en marzo respecto de igual mes del 2020. Hay que decir que en marzo del 2020 había una cuarentena estricta, había un alto porcentaje de las actividades productivas que estaban paralizadas. Sí. Por lo cual es un 13% alentador, pero en el que hay que tener mucha cautela. Cuando se compara con los niveles prepandemia, con marzo del 2019 estamos un 20% abajo. Claro, y ese marzo prepandemia era espantoso. Ya era un año con muchas dificultades. Por eso, ¿hay un crecimiento? Sí. ¿Se ha tocado piso? Sí. Pero hay que darlo en el contexto. Claro. ¿No? En el primer trimestre del año, la industria manufacturera PYME creció un 3,9%. Este sí es un dato más alentador porque aquí se compara con enero y febrero del año pasado, que todavía no estaban impactados por la pandemia. Claro. Frente al mismo periodo del año pasado, pero todavía está un 6,4% por debajo del primer trimestre del 2019. Estamos hablando de números alentadores, pero que están, que hablan todavía de una situación muy crítica para la producción en la industria en la Argentina. Todos los rubros han mostrado un crecimiento en la comparación anual. El mayor se dio en el textil, que ha crecido un 19,4%, mientras que el menor se dio en los productos químicos, que ha crecido un 10%, un 9,9%. Pero, ¿cuál es el tema? Los productos químicos el año pasado, en plena pandemia, hoy en marzo, tuvieron prácticamente una actividad casi normal. En cambio, lo textil estaba totalmente frenado. Por eso es que se nota mucho más la suba. Comenzamos la actividad, cuando comenzamos todos a tener mucha más actividad y también a moverse de lo textil, ¿no? Porque en el año de la pandemia se compró muy poco de indumentaria, todo eso. Nada, estuvo muy estaba frenado. todo paralizado. En cambio, en los productos químicos había mucha demanda por el tema del coronavirus. Ahí estaba el alcohol, los productos de limpieza y demás. El informe indicó que el rubro de alimentos es el único que ya logró recuperar los niveles previos a la pandemia, con un crecimiento del 11,2% anual en marzo, cifra que representó un 0,4% mejor incluso que en marzo del 2019. El sector alimentario es el que más ha crecido, el que más beneficios tuvo en estos últimos 2 años. La industria, ahí aparece lo metal, la maquinaria, el equipo en promedio creció un 19% en marzo, pero fíjate, está un 27% por debajo de marzo de 2019. Sí. Casi un 30% por debajo de lo que era el 2019, ya en plena crisis económica. En sus valores más altos desde julio del 2013, los precios de la soja, porque eso decíamos, es mucho el abanico, ¿no? Por un lado vos tenés una mejora en la producción, pero todavía por debajo de la crisis del 2019. Pero hay un dato acá que aparece muy fuerte, ¿no? Los precios de la soja y el maíz permitirán que el sector alcance exportaciones por 33.600 millones de dólares, unos 10.000 millones de dólares más que en el 2020. Son valores muy altos, inesperados, los más altos desde julio del 2013, que van a inyectar un fuerte ingreso de divisas, en particular de dólares, a la Argentina. Y el otro elemento que aquí aparece sustancial para analizar el contexto económico de la Argentina está ligado con la inflación. La suba en el primer trimestre ha sido superior al 13%. Es el principal problema junto a la pandemia. Si no se resuelve la inflación, ¿cuál es el inconveniente inmediato? Bueno, sube la pobreza. Tuvimos un cierre del segundo semestre del año pasado muy doloroso, con indicadores por encima del 40% de la pobreza en la Argentina. Todo hace prever, porque así lo indica el INDEC, que la pobreza subió también en este primer trimestre y si no hay un cambio sustancial, nos vamos a encontrar con una cifra cercana al 50% sobre el final del semestre, que es cuando se da a conocer la información de la pobreza en Argentina. Son datos alarmantes lo de la inflación, porque no sube el poder adquisitivo, y sí hay un incremento fuerte de la inflación. Con eso tenemos cada vez argentinos que acceden a menor calidad de vida
y cada vez más pobres. Bueno, lo veíamos también en el dato, Pablo, la semana pasada, el ascenso en la canasta básica, que no es ni más ni menos que inflación y más pobreza. Ese es el dato que este es el escenario a atender de manera urgente. Sí, claro. Por eso la necesidad de la recomposición salarial y encontrar algún equilibrio o algún quiebre que evite estos números de la inflación, que en marzo fueron tremendos, ¿no? Casi el 5%. Y que esos índices, que sean pocos, que no alcanzan obviamente, pero que son positivos, puedan llegar a trasladarse, que eso es absolutamente necesario para toda la economía, la microeconomía que tenemos aquí en la Argentina. Es así. Pablo, muchísimas gracias, cuídese mucho. Nos encontramos mañana, chao, chao. Tiene revancha entre semana por Copa, así que no se preocupe. No, pero nosotros, ¿qué queremos revancha? Si hemos ganado todo, estamos dulces. Bueno. Es un partido. Está ¿Cómo bien. será el momento que vive River que perdemos un partido y pareciera que no hay tiempo? Bueno, está muy bien, se los nota bien todavía, firme. Sí. Hasta luego, chao. Chao, chao.